Cuando la patria llama y los valores están en riesgo, es momento de rugir. Bienvenidos a la guarida del león. Bienvenido Alexis a la guarida del león. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal por Chile? Acá está fresquito, no con el frío de allá, me imagino para acá, fresquito. No sé cómo está por ahí. No, hoy tuvimos un buen día, hubo sol, pero llovió el fin de semana, que no es nada de malo, hemos estado con una sequía más de 10 años en el país, así que se agradece que llueva, y Sí. estuvo muy agradable la temperatura. Y nosotros estuvimos con tormenta en gran parte del país, pero por suerte acá no nos agarró, o sea, en mi zona no agarró la tormenta, una linda llovizna, una linda lluvia. Y después sí un viento sur que metió el frito ahí, tas, en el momento así. El frío de usted para mí es la temperatura normal en Chile. Y sí, pero por aquí vamos irnos lejos. Acá estamos teniendo nosotros ahora, te digo, 15 grados, ¿eh? Para nosotros es fresco. Sí, está al lado para ustedes, mucho. Es fresco. 15 grados para nosotros es mucho y va a bajar a 7 mañana a la mañana, 7 8. Para nosotros está pelando, pelando. Entonces, bueno, ¿qué tal? Tanto tiempo, Alexis, ya en una entrevista. Ahora sí, ya con mi canal propio de YouTube. Así que bienvenido acá a la Guarida del León desde Paraguay. Mucho cariño siempre contigo. Encantado y un gusto y un honor compartir con usted y con tu audiencia también. Gran abrazo a todos los patriotas paraguayos, así que con mucho gusto la entrevista. Gracias, gracias. Mira, con tu último video de RCT Chile, que vamos a estar poniendo en el enlace en la cajita para que entren a ver, y también el de Cartes, hace tres programas atrás, Más o cuatro, menos, claro, más o menos. cuatro programas. Hay mucha gente que quedó muy entusiasmada y muy preguntando más por el tema de lo que es la revolución molecular. Y me di cuenta que se les armó un batiburrillo en la cabeza a muchos. Y entonces es como que quiero empezar a darle un poco de forma y soplar un poquito esas nubes para disipar. Porque, Perfecto. mira, la gente empieza a mezclar revolución molecular disipada, porque te mezclan eso en internet, porque ellos empiezan a buscar y te mezclan. Después te empiezan a hablar la izquierda, la derecha, te empiezan a hablar de qué, porque ahora están con el tema de, acá en Paraguay, con el tema de las elecciones, de Cartes, de todo lo que está detrás de Santi, de toda la gente de la izquierda paraguaya, o sea, y empiezan a mezclar ellos las cosas y no relacionan, como, por ejemplo, George Soros, que es un capitalista, apunta a la izquierda está metida otra vez en lo que vendría LGBT y todas esas cosas, como si la izquierda está en contra siempre estuvo matando y todas esas cosas. Bueno, entonces bajamos la pelota y hacemos las preguntas pertinentes, ¿verdad? Entonces, antes que nada, queremos entender qué es la revolución molecular disipada. Esa es mi primera Ok, pregunta. esta pregunta puede ser respondida de varias maneras y voy a tratar de ser lo más sencillo posible. En 1968 se desarrolló en París lo que se llamó la Revolución de Mayo del 68 en París. En esa revolución, que fue una revolución estudiantil, a nivel universitario, con barricadas en las calles, mucho ataque a la hubo participación de cuatro en ese momento estudiantes, algunos de ellos ya eran académicos, eh, franceses, que son los padres, diría yo, de un modelo filosófico que se llama deconstrucción, porque por aquí hay que partir, de todos modos. ¿Qué es la deconstrucción? Bueno, es una propuesta filosófica que deviene de comunismo como principio, es una forma de comunismo, pero que superó y dejó atrás al marxismo clásico. Eso es lo primero. Entonces ya no estamos hablando de las ideas de Lenin o de Stalin o del propio Marx. Estas son gente que avanzó mucho más allá de Marx. De hecho, invirtió la lógica del marxismo, pero con el objeto mismo de llegar al comunismo, que eso no cambió. Dentro de esos jóvenes que estaban ahí en ese minuto en mayo del 68, esos cuatro más importantes son
Michel Foucault, que él es considerado el padre de la construcción, Jacques Derrida, Félix Guattari y Gilles Deleuze, entre otros. Pero esos cuatro son los más importantes. Tienen características interesantes en términos personales, y esto hay que decirlo porque es parte del análisis que hay que hacer para entender lo que vamos a conversar. Son todos franceses, pero 3 de ellos son franceses de origen judío. Eso yo. Y al igual que Marx hizo con sus propios padres, que eran hebreos, eran religiosos, ellos lo primero que hicieron fue atacar a su propia religión. La primera característica que hacen, se cuestionan entonces el problema religioso en términos del judaísmo. Lo segundo es que 3 de ellos son homosexuales, lo mismo. Y, O sea, las 3 personas que son judías también eran homosexuales. y van a ocupar su propia homosexualidad como una bandera de lucha o, en términos ya de deconstrucción, una máquina de guerra. Ya vamos a hablar de eso. Y finalmente uno de ellos, 3 son lingüistas, pero Félix Guattari es psicólogo. ¿Y por qué estudian lenguaje? ¿Y por qué se meten en psicología? Porque hacen una reflexión muy interesante. Dicen, asumamos que Gramsci, este teórico italiano de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Marxista, Gramsci había dicho que había que invertir la lucha, porque el comunismo y el marxismo tradicional lo que pretendía era apropiarse de los bienes de producción, la industria, la fábrica, etc. Que era una lucha de clases. Exacto. Y Gramsci dice, es un error porque lo que nosotros tenemos que conquistar es el pensamiento, la creencia de las personas. Y eso en términos de marxismo clásico implicaba que se dejaba de lado la infraestructura, las máquinas, la industria, etcétera, y se optaba por la superestructura, es decir, el pensamiento. Y de ahí viene la noción esta, que no es muy correcta, pero de marxismo cultural, la idea de apropiarse de la idea. Bueno, estos filósofos franceses se preguntan, bueno, y si Gramsci tiene razón, y si de lo que hay que apoderarse es de la cultura, ¿cuál es la primera herramienta de dominio? Se preguntan. Y responden, el lenguaje. Porque el lenguaje es la primera herramienta que te permite a ti dominar realidad, para decirlo muy sencillamente. Y si tú cambias el lenguaje, pues cambias la realidad. Y eso es lo que van a estudiar, y eso es lo que van a empezar a escribir. Entonces, pasa que la gente, cuando empieza a estudiar deconstrucción, se encuentra con unos textos que son extremadamente complejos. Hay que leerlos 2, 3, 4 veces a veces. Son grandes, son densos, son temas abstrusos, complejos. Y ellos generaron efectivamente un lenguaje de nuevo tipo. Y vamos a ver ejemplos de eso bien prácticos porque estoy hablando de la parte más densa, que es la parte filosófica, pero ya lo vamos a bajar al terreno más cotidiano. El caso de Guattari es particular, porque Guattari, como psicólogo, no solamente tenía capacidad de usar este nuevo lenguaje para transformar realidad, sino además estar pensando en la mente de las personas directamente, como psicólogo. Dicho eso, se transformó Guattari en el gran estratega, táctico incluso, de la filosofía de la deconstrucción. Y él va a venir a América, primero visita Chile en 1991, nadie lo conocía, salvo una élite muy pequeña de intelectuales de izquierda en el país que lo recibe. Se publican 2 artículos acá, casi como si fuera un profesor solamente. Pasa Francés, desapercibido. Pasa desapercibido. pasa desapercibido. Pero, mucho más importante, visita sucesivamente, antes de morir, 14 veces Brasil. Y él es el articulador y el ideólogo que logra transformar al Partido de los Trabajadores en el principal partido de izquierda de Brasil y llevar a Ignacio Lula da Silva a la presidencia de la República. Luego, lo primero que les quiero decir a todos es que deconstrucción y estas ideas que vamos a conversar hoy día no son teorías abstractas allá en la mente de los filósofos, no. Han logrado, en un plazo de tiempo muy corto, de 10 años, 15 años, no más, llevar a la presidencia de la primera potencia continental, bueno, a la extrema izquierda. Y es lo que estoy diciendo, o sea que lo que estoy pensando,
justamente que el tipo no se fue a joder con un país pequeño, fue directo al meollo de la cuestión y ahí estás. Ahí Y cayó acá, con la guadaña. y acá nos dejó instalada desde ya la visita una escuela de construcción, bueno, que hoy día está en todas las universidades del país establecida, en todas las carreras. No hay carrera, ya vamos a ver por qué, no hay carrera académica en Chile hoy día donde no haya al menos una línea de construcción como parte del currículum académico de los estudiantes. Y esto se les pasa a ellos como si solo fuera, y ahí está el otro problema, una filosofía o una forma de entender el lenguaje o un etcétera. ¿Te fijas? Entonces se ha venido Como algo adoctrinando inocente. como algo sin carga ideológica, más que inocente. Pero gracias a eso se ha venido adoctrinando literalmente desde 1991, saca la fecha, estamos 30 años después, por lo bajo 3 generaciones Sí. sucesivas de profesionales en nuestro país Y y fíjate acá, te quiero contar un te quiero decir en Paraguay que están exactamente el mismo camino, ya lo vamos a ver. y no, te cuento, justamente a lo que voy, a lo que voy. Corría el año, mi hijo nació en el 2002, Ok, ¿sí? Y yo me casé en el 2001, ¿verdad? Ya con mi primera esposa. Y cuando ella estaba estudiando, antes, ya en el 2000 o en el 99, vino aquí a Paraguay Chávez y hizo lo mismo en las universidades. Fue y dio charlas, y yo estuve en una de esas charlas y le estuve echando, ya en esa época, ya le estaba echando el ojo, este tipo no va a venir a, ¿verdad? Y mira que de manual, ¿eh? De manual. es de Manuel, es de Manuel. Bueno, ahora vamos a explicar entonces. Está esta filosofía, la de construcción, que tiene estas bajadas académicas. Pero ¿qué dice la de construcción? Bueno, lo primero que dice es que la realidad no existe, porque es un constructo lingüístico y por ende se puede alterar esa realidad si modifico el lenguaje. Y estas cosas son medio densas, pero lo voy a explicar con ejemplos súper simples. Tú has escuchado la expresión, la gente la usa mucho, me hace sentido, acá Sí, en sí. Chile lo ocupan muchísimo, me O hace sentido. me suena. Pero te quiero decir esta en particular, me hace sentido. ¿Por qué? Claro, la gente piensa del inglés make a sense, ¿no? Pero no, esto viene de Deconstrucción de Francia. ¿Y por qué es importante? Porque de cuando acá la cosa inanimada, este encendedor, por ejemplo, ella te hace sentido a ti, no pues uno el que le da sentido a las cosas. Solo con ese hecho de tú repetir esta frasecita, me hace sentido. Y lo dicen además con un tono pedante bien espantoso. Me hace sentido. ¿Ah? Pues bien, solo con repetir aquello, tú estás cambiando del paradigma de la trascendencia del ser al paradigma de la inmanencia de la cosa. Esto es filosofía acá arriba. Pero claro, pues cuando usted lo baja, resulta que de pronto son las cosas las que tienen entidades. Y los deconstruccionistas, a diferencia de la lucha de clases, se dieron cuenta que la forma de generar conflicto social debía dejar de lado la noción de clase, porque esto era propio de esta estructura, de la infraestructura, lo que ya comenté, y tenía que apelar, y aquí son palabras de Guattari, a la lucha por el deseo del deseo. Y esto parece curioso, pero ¿a qué se refiere? Él dice que las nuevas revoluciones se van a hacer en función del deseo. Y ¿Y sí, deseo de es qué? lo que estamos viviendo. Bueno, partamos de atrás de nuevo. Cuando te mencionaba que eran homosexuales, ellos se dieron cuenta que la homosexualidad, primero digamos, la homosexualidad es normal, en la humanidad siempre ha habido homosexuales, no es un tema. Ellos transforman la homosexualidad de cosa normal pero marginal, porque son sectores marginales sociales los que son homosexuales, no es central en la humanidad, En minoría. es minoría, en una demanda de mayoría al mismo nivel de la heterosexualidad. Y ahí está entonces una de las derivadas de los llamados esquices de esquizofrenia, ¿no? Cerebro partido, esquice se llama en deconstrucción. Esquice, pliegue,
grieta, fractura, todos esos son conceptos de esto que voy a hablar. Toman estos elementos de margen, que son normales, pero son marginales, y los vuelven centrales y normales. Totalmente. Entonces, de pronto, tenemos ideología de género, uno de los esquizes de deconstrucción, que plantea la inexistencia del sexo, porque el sexo es biológico y nosotros tendríamos esto que llaman género. Género es lo que tengo aquí, en la ropa, eso. Sí. No existe género en castellano. Eso para empezar. Pero bueno, y asumen entonces que no hay una determinación biológica del sexo de la persona, sino que esto es una construcción social que se llama género y que es fluida. Y como fluye, usted puede ser hoy día hombre, mañana mujer, mañana puede ser homosexual o heterosexual o da lo mismo y así. ¿Cómo impacta esto a la sociedad? ¿Por qué es importante? No debería importarnos y realmente no tiene mucha trascendencia si una minoría quiere y debe defender sus derechos, eso es correcto. Pero es muy distinto cuando se ocupa eso como una herramienta de adoctrinamiento social en determinada dirección. Ahí está el punto. Entonces, con teoría de género de por medio, esto baja a la escuela y a los niños pequeños se los empieza a educar en la noción de que no existe sexo, solo género. Entonces, en países que esto ha avanzado muchísimo, está muy desarrollado, el caso extremo en América es Canadá hoy día, donde está este presidente que es de construcción pura. Sí, Pues bien, señor, un caso serio. sí, allá a los niños obligatoriamente en el colegio les enseñan teoría de género y obligan a los papás a enviarlos, por ejemplo, a los niños varones con vestimenta de mujer y a las niñas con vestimenta de hombre o a tener literalmente experiencias sexuales tempranas. Sí, no, pero está pasando, en Uruguay mismo está pasando. Ah, no sabía que estaban en Uruguay, ya en ese nivel. No, Pues bien, no en ese nivel mismo, pero están con el tema de que le tiene que abrazar al compañerito, de que si él no sabe, porque ¿qué niño a los 10 años no tiene su mejor amiguito, que es claro, varón? Y ellos le dicen, ¿cómo vos vas a saber si es tu amigo o está enamorado de él? Entonces ya le empiezan, y eso fue el caso de una pareja que entrevistamos, uruguaya, que está viviendo hoy acá en Paraguay, en Encarnación, que justamente vinieron acá por eso, porque al nene de la casa de ellos le hicieron abrazar y besar al amiguito en clase. Y ellos fueron a reclamar. Y lo que pasó fue que la ley salió en contra de los padres y le así es, hicieron dar educación sexual por travestis en la casa de ellos. así Entonces, es. imagínate todo eso. Y ellos tuvieron que venir a Paraguay escapándose de eso. Bueno, en Canadá, si tú no le enseñas en la casa porque no quieres que el niño aprenda esto en el colegio, no lo mandas, bueno, te van a meter preso. A ese nivel llega. Entonces, quiero que primero noten de que estamos hablando de una cosa absolutamente radical. Esto no es una teoría, ni no. Esto está ocurriendo hoy día y va a seguir aumentando en el tiempo y va a volverse más grave más adelante. Y estamos todos, nuestros países, todos, en el mismo problema. Dicho eso, Guattari va, a propósito de su experiencia en Brasil, escribir un libro que se vuelve famoso, que se llama Revolución Molecular, a secas, Revolución Molecular. Y él en Revolución Molecular propone entonces varias cosas que son muy importantes. Dice, la política tradicional en general ha sido vertical, esto es arbórea, dice él, como un árbol, Ujú. jerárquica, con un líder, etc. Y plantea que los nuevos agenciamientos, dice, políticos, van a ser horizontales. Esto llama rizomático, como los rizomas, las Pero raíces de como si los fuese árboles. un cáncer. Una cosa así, pero rizomático. Y agrega, frente al orden molar, vertical, estructurado, nosotros vamos a hablar del orden molecular, horizontal. Y de ahí viene la noción revolución molecular. ¿Por qué? Porque en los modelos históricos revolucionarios, el más importante, el modelo leninista, estalinista, pues bien, siempre había un líder visible. Sí. Lenin, Mao, el Che Guevara, Castro, lo que fuere. ¿Ya? Había una estructura de partido rígida, una nomenclatura, que era la gente que administraba, distintos brazos del partido que administraban cosas, y eran profesionales revolucionarios los que hacían la revolución. Guattari dice, eso está muerto, se acabó. Ahora la revolución la tenemos que hacer horizontal, con movimientos, no con partidos. Y aquí hay una diferencia radical, pues.
Resulta que en tu país, en mi país, en todos los países de América del Sur, los partidos políticos, que son parte estructural del Estado, porque están incorporados dentro del régimen estatal, tienen que cumplir una serie, a veces muy compleja, de legislaciones para poder existir, para poder presentar candidatos, para poder Normas. financiarse, etcétera. Son normas y normas que los reglan, ¿no? Pero los llamados movimientos sociales y ciudadanos Son libres. no tienen esas normas. De hecho, cualquiera, en Chile no existe reglamento siquiera, cualquiera puede formar un movimiento con 2 personas. Y el Estado tiene cero capacidad, porque no existe norma, porque no hay reglamento y porque esto está fuera del orden de los partidos, de poder hacer algo con esos movimientos, salvo intentar declararlos inconstitucionales, cosa que no funciona porque, por ejemplo, en Chile se derogó el artículo 8 que proscribía determinadas doctrinas y hoy día cualquiera puede sostener lo que se le antoje en términos ideológicos y no puede ser perseguido por eso. Pero dicho eso, Guattari ve muy bien que hay que reemplazar este sistema de partido por este sistema de movimientos. Entonces, él plantea una acción revolucionaria, molecular, basada en la persona o en grupos muy pequeños de intereses, de estos esquices o fracturas sociales que van a explotar, para generar una acción cotidiana, diaria, todos los días, a cada rato, revolucionaria. Y esto no se nota al principio. ¿Por qué? Porque a nadie le llama la atención. Voy a poner un ejemplo. Tú vas manejando y de pronto en una esquina te para el semáforo y aparece un payasito de la calle. ¿Lo has visto? Sí. Malabaristas, otros con fuego, otros con... Yo no sé si te percataste que estos payasitos antes no existían, de repente aparecieron. Y sí. ¿Y de dónde salieron? Acá la mayoría son uruguayos. No te digo la No, pero persona, te digo el tipo de personaje. En deconstrucción, una de las cosas más importantes es, escúchame, romper el flujo de la normalidad. Ese es un objetivo absoluto de deconstrucción, romper el flujo de la normalidad. ¿Por qué? Tú vas manejando, concentrado en la ruta, concentrado en tu pensamiento en lo que estás haciendo, tal. Pero cuando paras, y se te pone delante el payaso, que es una figura icónica en deconstrucción, por eso está la película famosa que vimos todos hace poco tiempo atrás del Joker, ¿no? Sí, señor. Pues bien, esa figura del Joker es lo que tienes al frente, no con la violencia que vimos en la película con Batman, pero Obvio. la función es exactamente la misma. ¿Cuál es la función? Desviar el flujo de la normalidad. ¿Por qué? Porque te saca de tu concentración, de tu camino, de tu Te ruta, abstrae de tu realidad. te abstrae, te hace una magia o lo que sea, y claro, tú en ese momento, no es permanente, pero en ese momento cortaste tu flujo de normalidad, estás en otra cosa. Y eso que parece lúdico, y lo es, son juegos, ¿ya? Inmediatamente a ti te ponen una condición diferente respecto a lo que estabas haciendo. Cuando eso se vuelve cotidiano, de pronto ya no es el solo payasito, de pronto tiene una especie de circo frente al auto, porque ya no es uno, son muchos, ¿ya? Sí, sí. Y de pronto ese circo, ya que lo vimos muchas veces, no solamente espera que la luz roja termine, sino que se queda y te corta el tránsito, por lo menos durante 2 semáforos, por decirte algo. Se produce un flujo, una ruptura del flujo de la normalidad, que es una cuestión fundamental de construcción. Y la gente dice, pero si son payasitos nomás, es que están cumpliendo una función ideológica. Ese es el punto. Ni siquiera es necesario que ellos lo sepan. Ellos lo que entendieron fue, porque esta figura viene de deconstrucción, se planteó como una forma de ruptura, de esquice social, sin gran nivel de impacto al principio. Pues bien, ellos entienden que encontraron una forma fácil de generar ingresos, está perfecto. Pero podrían no hacer nada de eso y pasar pidiendo limosna, ¿cierto? Entonces cambia la situación. Y además, después viene el tema de que se entrenan, porque hay unos grupos que se juntan en los parques, y seguramente ustedes lo han visto, a practicar estas cosas. Sí. Esos grupos, bueno, se está adoctrinando a los jóvenes que van, en lo que te estoy planteando entre otras cosas. ¿Te fijas? Ahí Exactamente. tienes una línea, lo bajé
a cosas cotidianas. Y después empiezan con los dibujos, las pinturas y todas esas cosas. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Otra cosa, por ejemplo, en las protestas, acá en Santiago desde el 19 de octubre que se inició la insurrección revolucionaria hasta hoy día, cada vez que hay protesta, uno de los objetivos así varios de los que protestan es derribar los semáforos. No sé, el odio parío a los semáforos. ¿Ah? Los aborrecen. ¿Sabes cuál es el sentido de eso? Bueno, en deconstrucción, ellos plantean que existen una especie de sistemas de control social estático, rígido, propios del Estado. Y un semáforo es un sistema de control estático, rígido, propio del Estado. Por lo cual, romper el semáforo no es que solo impacte por el daño material de romper el aparato, impacta porque corta el flujo, la normalidad del tráfico. Y la paradoja, en el caso de acá, fue que en la Plaza Baquedano, en la plaza central de Chile, de Santiago, donde se hacían y se siguen haciendo todas las manifestaciones, llegaba al extremo de que Carabineros, que al final no terminó por no intervenir en esto, cruzado de brazos, mientras los que estaban protestando, ellos conducían el tráfico, paraban a la gente, dejaban pasar a otros no los dejaban pasar, así. Entonces te das cuenta la inversión el mundo del revés. María Elena Watts le dio en el ojo. El Estado deja de cumplir su función. Y estos actos cotidianos, diarios, menores, pequeñitos, se van sumando y generan que cuando esta cosa termina por generar insurrección, bueno, hay muchos grupos con muchas ideas distintas, todos juntos a la vez, demandando al Estado, en primer lugar, a la sociedad en su conjunto, tales y cuales peticiones, de todo tipo. Animalismo radical, por ejemplo, indigenismo radical, por ejemplo, anarcoveganismo, otra línea más, los movimientos LGTBQYZ, las feministas radicales por acá, todos juntos. Es posible incluso que algunas de sus demandas sean contradictorias, pero no importa, para efectos de proceso, se juntan y todos hacen la protesta. No todos son violentos necesariamente, yo no estoy diciendo eso, pero hay grupos especiales, los llamados primera línea, que ya los conocemos en todo el continente, que se enfrentan con la policía, siempre. Y se preparan para eso y andan con escudo y parecen una especie de guerrero de la antigüedad. Eso es más o menos lo que quieren proyectar. Todo eso que parece espontáneo, fruto de la insatisfacción de la gente por la problemática económica, por las vacunas, en el caso paraguayo hace 2 años, en el no tiene nada, absolutamente nada de espontáneo, es planificado, con operadores externos en todos nuestros países, venezolanos y cubanos particularmente, con grupos que están financiados, agenciados y dirigidos por organismos supranacionales, por una parte, Naciones Unidas y otros, por globalistas tipo Soros, que es lo que me contaba al principio, ya voy a explicar por qué, y además por fuerzas internas también que los respaldan y los apoyan. Esos son los grupos que ellos denominan territorios, que es una palabra propia de construcción también. Porque nosotros hablamos siempre de comunas, de provincias, de regiones, pero ellos hablan, ahora todos son territorios. Hablan de eso, territorio, territorio, territorio. ¿Por qué? Porque lo que llama Guattari, dentro de otras cosas en Revolución Molecular, es que la territorialidad que existe, que es propia del orden vertical, molar del Estado, debe ser reemplazada, desterritorializada, para ser reterritorializada como parte de la estructura horizontal de poder. De eso trata. Entonces, cuando ellos hablan de territorio, están hablando de poder. Eso significa en deconstrucción territorio. Entonces, usted cuando lo escuche, de ahora en adelante, que hablan de los territorios, hablan de poder. ¿A qué refiere la idea de poder en el concepto de este territorio? Bueno, territorio físico, la comuna o la villa o la población que ellos ya capturaron, el movimiento, pero también, y más importante, territorio mental. Ese es el territorio más importante. Es que te conquistaron acá arriba porque ya eres parte, aunque no lo sepas, por solo repetir las consignas del proceso revolucionario. Bueno, eso es revolución molecular. En 1900,
81, esto fue reunificación alemana, 89, perdón, reunificación alemana, un autor alemán, Hans Magnus Essenberger, que no era deconstruccionista, sí era de izquierda, pero no era deconstruccionista, se puso a analizar lo que estaba pasando en Alemania. Y él acuñó un concepto adicional de guerra civil molecular. Y el libro se llama Ensayo sobre las discordias, lo pueden encontrar, está disponible para ebook y también creo que hay un PDF gratis por ahí. ¿Ya? Hans Magnus Essenberger. ¿Qué dice? En el fondo, la revolución molecular avanza, llega un momento de colapso, donde el Estado va a terminar por desbordarse, dejar de cumplir su función, y en ese momento, todos estos grupos, todos estos esquises y toda la sociedad en su conjunto entra en conflicto de guerra civil, pero molecular. Molecular, ¿por qué? Porque en el orden vertical, nosotros entendíamos guerra civil cuando el ejército, las Fuerzas Armadas, se dividía entre los revolucionarios y los no revolucionarios. Y ahí había conflicto. Bueno, él dice no. ¿Sabe qué? Guerra civil molecular es que, por ejemplo, los narcotraficantes, aprovechando que ya no hay policía, van a atacar a otros narcotraficantes para apropiarse del territorio. O que los grupos de tal naturaleza van a atacar tales objetivos para otra cosa, y así. Entonces se genera un estado de crispación social, de violencia social de tal grado y tal magnitud que no hay forma ninguna de que las Fuerzas Armadas o la policía puedan realmente contenerlo. Y lo que hemos visto sistemáticamente en todas las protestas que ha habido, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia y Paraguay, es que la policía va y están estos grupos que son muy grandes a veces, ¿y qué saca con tratar de detener a uno o a otro de los cabros primera línea o qué sé yo? Los van a meter presos y al día siguiente van a salir libres. Y lo más probable es que si un policía le pega además a una persona o se le escapa un tiro, el policía termina siendo procesado. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? También. Exacto. Entonces, yo les fui a decir, cuando los visité, la experiencia chilena. Nosotros ya llevábamos en ese minuto desde octubre del 2019 hasta un año después de insurrección constante. Bueno, de más de un año, donde se quemaron 70 estaciones de metro, donde se saquearon la mitad de los supermercados del país. Tenemos 2.200. 1.200 supermercados fueron absolutamente saqueados una y otra vez, algunas veces 5 veces el supermercado. Se incendiaron supermercados, hubo gente muerta entre los supermercados por los incendios. Aparte los ataques a las comisarías, aparte de las guerrillas que tenemos operando en la zona de la Araucanía en el sur. Con todo eso, yo les fui a decir a las policías, sabe que en Chile no ha resultado en absoluto ninguna medida de contención de la policía respecto a estos grupos. No hay casi ningún detenido. Los que hoy día tenemos procesados unas 23 personas en el país, después de 3 años, 23, por flagrante carácter delincuencial. No es porque estuvieran en la protesta, ¿te fijas? Bueno, no está preparada la policía, ni el ejército, ni las Fuerzas Armadas en su conjunto, porque son Ni la parte judicial también. tampoco, porque son verticales, del orden vertical, para enfrentarse a un modelo que es horizontal, donde no hay líder, no hay organización, no hay a qué perseguir, penalmente no se puede probar, etc. Dicho eso, se vuelve muy complejo entonces, para cualquier Estado, para cualquier país, poder enfrentar este modelo revolucionario. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace si son tantas demandas distintas, todas al mismo tiempo, en el mismo lugar, pidiendo cosas que probablemente muchas de ellas sean imposibles de cumplir incluso? ¿No? No se puede, no se puede. Entonces, hay que reevaluar cómo vamos a enfrentar este problema en que estamos metidos. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre con todo esto? Y aquí viene la diferencia entre revolución molecular y revolución molecular disipada. Y aquí vamos a explicar el problema en Ahí disipado. está, esa es la segunda pregunta. Por eso lo dejé para este minuto. Claro, Guattari dice, esta es una revolución y es molecular. Listo, ya explicamos. Revolución es revolución, eso lo entendemos todo, y molecular porque baja a nivel de persona, de molécula, en el orden molecular y rizomático, horizontal, etc. Ya, perfecto. Pero eso es, que es revolución y cómo se hace. Pero no te dice para qué, pues. Revolución molecular es la descripción
de la revolución en esa forma. ¿Pero para qué, pues? No te explica. Bueno, mi profesor de politología, que lleva 40 años estudiando este proceso, yo llevo 20 y algo, agregó disipada para explicar la función. ¿Disipada en qué sentido? Voy a ponerlo en dos. Disipada porque cuando vienen estas protestas masivas, operan, actúan como flujos, se movilizan y desaparecen. Se disipan. Esa es la más fácil. El famoso que comió y voló. Ok. Pero hay una más importante. ¿Qué se va desdibujando, diluyendo, invisibilizando cuando esto pasa y vuelve a pasar y vuelve a pasar? El Estado. Claro. Ese es el que se disipa. El Estado se va disipando porque no cumple su función. No cumple la primera función más importante, que es mantener, y por ende el Estado de Derecho, porque si usted en cualquier país del planeta quiebra el Estado de Derecho, bueno, no Chao. está viviendo la normalidad, pues. Eso es lo primero que ocurre. Claro. Chao. Chao. El Estado está ahí justamente para eso. Es su primera función, mantener el orden público y el Estado de Derecho. Y como esto se vuelve cotidiano, y son estas protestas todos los fines de semana, o etcétera, el Estado de repente empieza a ser superfluo, pues. No cumple su trabajo. Los policías van, pero no hay detenidos. Fiscalía trata de procesar, no hay procesado. Nadie termina preso. Nadie es culpable, porque son movimientos horizontales, sin liderazgo, etcétera. ¿Se fija? Entonces el Estado es el que se disipa. Por eso se llama revolución molecular disipada. Disipada. Y otra cosa importante, cuando la gente busca en Internet, porque se han escrito ahora, que ya lo dimos a conocer, este modelo, se han escrito miles de artículos en contra, de toda la izquierda, por supuesto. Y siempre dicen la teoría de la conspiración de la revolución molecular disipada. Y ahí va la tercera pregunta. Estamos, No sé, puede que te estés leyendo la mente. La cosa es que no es una teoría. Sí, El no, libro no, de no, no. Guattari, el Sí, libro de Guattari de la revolución molecular existe. El libro Mil Mesetas de Deleuze, en colaboración con Tikkun y otros, también existe. Y usted lo puede leer. Y se venden en librería y se venden en Internet. Así que, ¿de qué teoría me están hablando? Las citas que nosotros hacemos son de ellos, no nuestras. Lo que nosotros hicimos fue explicar esto como modelo para que la gente lo pudiera entender, porque es muy complejo. Estábamos acostumbrados, reitero, había una guerrilla en África comunista donde tenía ahí a un jefe tribal queriendo tomarse el poder atacando el palacio. Eso era el modelo vertical, leninista, estalinista, tradicional de revolución. totalmente. Eso lo entendíamos todos. Pero de repente empezaron a aparecer estas otras cosas que nadie entendía. ¿Y por qué todos están protestando? En Chile dijeron por 30 pesos de el alza en el metro. Resulta que el pan este año, ha subido 1.000 pesos. Cuesta 2.000 pesos o más. Y nadie ha salido a protestar. Nadie. Entonces, estas justificaciones e inventos son simplemente para esconder que hay un proyecto Claro. en curso Claro, porque a nivel ahora ya está mundial. un presidente de su línea con ellos ahí, entonces no hay nada que criticar. Inclusive Exacto. estaba viendo lo último que dijo Boris con respecto a todo el problema que están teniendo ustedes ahí en la Araucanía, ¿verdad? Algo así. Así. Y que están teniendo y que se está totalmente desbordada la policía y los militares. Y prácticamente él está diciendo de que esto no tiene solución ni que no se puede, y le hicieron una comparación con Bukele, ¿verdad? Claro, Y, claro. es un hazme reír el presidente de Chile, ¿verdad? Esa es la Así verdad. es. Es un Así hazme es. reír porque Absolutamente. la periodista le hace una pregunta más o menos preguntándole números de cómo están, y el tipo directamente dice, no lo sé, no sé, no No. sabe. Si Boric, es que la gente se equivoca con él. ¿Por qué? Acá lo critican mucho porque no terminó de estudiar Derecho. No terminó su carrera y no se tituló. Pero eso es lo de menos, pues. Pero es lo de menos, porque él es un revolucionario profesional y llegó a la presidencia de la República a los 35 años, hágame esa. Entonces tienes que tomarlo por lo que es, no por lo que no es. Es un payaso, es inculto, no tiene idea, salvo de revolución, eso lo sabe. Y eso lo está haciendo bien, ojo. Entonces, cuidado con no mirar qué está haciendo. Cuando él dice que no puedo hacer nada en la Araucanía,
que dijimos recién que era de construcción y revolución molecular, ausencia del El Estado, porque Estado, es la función del totalmente. Estado. Ahí Eso es lo que... hay una pregunta que justamente me voy a ir adelantando un poquito. En Paraguay, y mira que la puedo pifiar grande, vos estuviste acá, ¿verdad? Eh, el paraguayo en sí, medio que no come este cuento, o sea, es como que es muy comerciante, el paraguayo es comerciante neto, nato, el que está por la calle se va y te arranca dos, tres limones y te va y lo vende en la calle, o sea, es un tipo que está constantemente haciendo algo. Por ejemplo, Ujú. vos hablaste del tema de los payasos y por qué te dije uruguayos. Porque un paraguayo no lo hace. Un paraguayo se va al mercado, te compra una cajita de chocolate, de dulce, y eso te lo vende. El paraguayo no te pide limosna, es Ah, difícil, es raro. Entonces, el paraguayo, es más, esta clase de gente, y ahí va mi ejemplo, por eso te dije uruguayo, porque son argentinos, uruguayos, colombianos, venezolanos, son los que exacto. están haciendo eso. ¿Qué es lo que pasa? Te cuento porque yo ando en bus, y el bus acá en Paraguay es totalmente diferente que en cualquier parte de América Latina, ¿verdad? Entra la gente y te dice naranja, naranja, banana, te vende y te suben, y te vas ahí, te ponen la banana, la manzana, y vos tenés una ensalada de fruta ya ahí, y cuando salís del bus, salís del mercado, o sea, te compraste banana, aceite, pero de calidad, o sea que acá Sí, sí. está el comercio impuesto. Entonces, esta gente de construcción entra y quiere meter esa idea al paraguayo. El paraguayo, como es tan, eh, el paraguayo, vos sabés cómo somos cuando viniste acá, se te abraza, se te besa, se te quiere, ¿verdad? La abraza, le dice sí, sí, se da la vuelta y te lo digo en guaraní, ¿quién va taurón? ¿Quién es este loco? Eh, Ni RI te dice, habla de balde, y van otra vez a su cotidianidad. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese paraguayo que, como ellos creen que es pobre, que es manejable, ellos creen que van a entrar y le van a meter esas ideas y el paraguayo le da por los huevos? Entonces, ¿qué es No lo que entra por ahí. no entra por No ahí? Entonces, entra por ahí. no, pero No. yo creo que en Paraguay viene de arriba. Es que eso te debo decir. A mí En me Paraguay sorprendió. viene del gobierno. Estamos teniendo a un Euclides Acevedo, le tenemos a la ministra de la Niñez, ¿verdad? Le tenemos a su hermana, ¿verdad? Que está como senadora, ¿verdad? Tenemos a la Katia González, tenemos un, un bosque completo de animales dentro de esa jungla que está realmente deconstruyendo, pero de arriba para abajo. Así es. Y los ¿Por qué? jóvenes son los que están mordiendo el anzuelo, los jóvenes asuncenos, Eso es. asuncenos. Eso es. Te voy a explicar por qué. Yo quedé muy sorprendido porque a los 2 días de que llegué a Asunción, pedí que me sacaran a andar en vehículo por toda la periferia de Asunción. Y recorrimos toda la mañana. ¿Qué estaba buscando? Rayados callejeros, los grafitis que llaman. ¿Por qué? Porque ese es un indicador formidable para ver avance de proceso. Y no encontré ninguno. No había rayados, muy pocos, en la periferia de la ciudad. Entonces le dije al chofer que me llevara al centro, donde hacen las protestas, le pregunté. Ya, y me llevó al monumento, al Panteón de los Héroes, a ese sector. Y ahí estaba lleno, lleno, más de 600 fotos de graffiti. Los mismos grafitis que están hasta el día de hoy en Santiago, en la Plaza Baquedano y en todas partes en el país. Dentro de los grafitis, encontré uno que es notable, lo tengo, no alcancé a abrir la presentación, pero te lo puedo mandar y lo puedo incorporar después. En una carnicería, me parece, que estaba con la cortina abajo, decía menos fútbol, más Foucault. Foucault es Sí, Michel Foucault, el Michel padre de Foucault, la sí, sí, deconstrucción. sí, sí, ¿Qué sí. hace el padre de la deconstrucción en un rayado mural callejero En en Paraguay. pleno centro de Asunción? Es un mensaje, güey, Es un mensaje directo a quienes. a los que Bueno, quienes entienden. escribieron eso, quienes escribieron menos fútbol, más Foucault,
son personas preparadas académicamente, que trabajan en universidades, son estudiantes o profesores, que están formando y formándose en deconstrucción. Entonces tienes por arriba, por Agenda 2030, la ONU, etcétera, por las ONG, financiadas por Soros, entre otros, por eso la gente tenía razón en eso, y también desde la academia, convergiendo a lo mismo. ¿A qué segmentos están apuntando? A los segmentos juveniles, sub 35, educados, con estudios superiores, la mayor parte, profesionales, clase media, media alta, para que la gente me siga. Esto no es todavía para la población abajo. ¿Por qué? Porque la población abajo todavía es refractaria. Si usted le va a decir a un campesino, sabe que a su hijo mañana lo tiene que mandar vestido de niña al colegio, ¿qué va a hacer el señor? ¿Eh? Así, Lo más probable es que te ponga un combo si es que se molesta mucho, ¿ya? No entran ahí, eso es después. Ellos lo que están capturando, territorio, ¿no? Están capturando el territorio de las clases acomodadas, la élite académica, intelectual, juvenil, con recursos de Paraguay. para que te salga un Boric dentro de 20 años. No les va a salir en 20 años, le va a salir en 5 años más, en 7 años más les va a aparecer un dirigente estudiantil que ha tenido destacado éxito a nivel del centro de alumnos o de la Federación de Estudiantes, de izquierda por supuesto, con unas ideas novedosas, muy liberal, y además probablemente de alguna carrera de esta área, o derecho, o literatura, psicología, etc. Bueno, ese personaje, que ustedes lo empiezan a seguir desde ahora, va lentamente a ir captando y capturando a esta generación de jóvenes que viven en un país que, al igual que en Chile, durante 30 años se ha sacado la mugre para llegar al estándar de vida que tiene, sea bueno, malo o más o menos, no es el punto. Pero esta generación no vivió en el país de hace 30 años atrás o 40 años atrás, muchísimo más pobre, muchísimo más carente, sin acceso a recursos, sin acceso a bienes de consumo, etcétera. Es una generación que nació con las cosas allí. Yo me preguntaba si Mariscal López alguna vez tuvo tierra, y seguramente en algún tramo de Mariscal López hubo tierra alguna vez, pues, y Mira ripio. que Mariscal López le costó mucho a Stroessner asfaltar. Mira que te cuento, ¿eh? Pero por eso te digo, No, por no, eso te no. digo, Sí, te cuento en Bolivia, que ya tienen ahí instalado uno de los más potentes esquizes de construcción, que es la idea de plurinacionalidad, pues, la noción de retrotraernos 500 años atrás al estado tribal, pues eso es la plurinacionalidad, volver a tener tribus indígenas en pero vez de fíjate que una nación. Bolivia otra vez por su, yo creo que por su nación, ahí puede entrar el nacionalismo, ¿verdad? Porque justamente es lo que decía el gran escritor eh, Salvador Borrego, lo lindo del nacionalismo es que en cada nación es diferente, ¿verdad? Sí, claro, Bolivia, ten cuidado. pese a Mm. todo, Bolivia, su gente le está ayudando a que eso no sea como Venezuela, pero es la gente, Para un segundo ahí, ¿por qué? Porque hay dos Bolivias, al menos, dos Bolivias. mínimo. Lo que nosotros vemos como Bolivia o bolivianos es el altiplano, La Paz. Ujú. Esa no es la Bolivia histórica. La Bolivia histórica son los llanos, es Sucre la capital, que fue históricamente siempre la capital de Bolivia hasta Sí, 1885, donde los liberales de La Paz por primera vez le abrieron las puertas a la política a los aymaras. Y los aymaras fueron las fuerzas de choque de esta guerra civil que hubo y masacraron en dos iglesias, Ayo Ayo y se me olvida la otra, a una columna de 200 de los mejores hombres de Sucre. Los destrozaron, los tasaron. Y bueno, perdieron la capitanía. ¿Sí? Solo conservaron ser la capital jurídica del país, pero la capital administrativa y legislativa pasó a La Paz. Y lentamente, estos aymaras que ya habían logrado entrar en la política fueron escalando hasta llegar a la al presidencia. movimiento, al socialismo de Evo Morales, muy mezclado, por supuesto, con la cocaína y el narcotráfico, que lo llevó al poder. Entonces, lo que ocurre en Bolivia hoy día es que tienes una dictadura racial aymara, encubierta,
que domina literalmente al resto de la población no aymara, y eso incluye a todo el resto. Evo Morales, y esto es lo que te quería comentar, gracias a que tuvo gas en abundancia, y tienen mucho gas todavía, invirtió muchos recursos en pavimentar Bolivia. Bolivia es un país imposible desde el punto de vista geográfico, porque Sí, sí, cerros, sí, llanos, es una locura. La única parte plana que tiene justamente es el altiplano, el resto es todo complejo. Bueno, un joven boliviano actual nace en una Bolivia donde casi todos los caminos de grandes ciudades hoy están pavimentados. Eso no ocurría hace 20 años atrás, ¿te fijas? sí. Y pasan las condiciones entonces de que de nuevo tienes una población juvenil que nace en un marco diferente en términos económicos de sus padres y sus abuelos, que son influenciables por esta idea. En el caso boliviano, la suerte que hay es que tienes el polo de Santa Cruz, muy pegado con ustedes, por cierto, Que que es el justamente polo, ahí tengo muchos clientes, pues, y por eso sé que, más o menos. que es el polo económico más importante boliviano, y bueno, es muy refractario a las políticas altiplánicas, pues, de los Aymara. Y aquí en Chile, con esta nueva constitución, se quería hacer exactamente lo mismo, de denominarnos, dejar de ser república, porque un Estado plurinacional no es una república. La república, recordémoslo a la pasadita, somos herederos de Revolución Francesa, y bueno, las repúblicas tienen tres fundamentos, no más, tres: libertad, igualdad y fraternidad. Son los tres principios, no hay más. Libertad, porque se nacía a ser república para salir del dominio del rey, ese era el concepto. Igualdad, porque era un hombre un voto, y la ley es igual para todos, el rey no tiene privilegios, ¿se entiende, no? Y fraternidad, porque somos una sola nación. Bueno, el Estado plurinacional rompe con la libertad, define capas sociales, porque tienes a los supuestos pueblos originarios como los primeros y más importantes, y luego todo el resto. Ciudadano de primera categoría y segunda categoría. Te divide el voto, porque tienes que empezar a votar por parlamentarios nacionales o por parlamentarios de cupos reservados indígenas. Bueno, ya no es un hombre un voto, porque los cupos reservados salen con muy pocos votos y los cupos nacionales con muchísimos votos para poder obtener el mismo puesto. Y así suma y sigue. Dividen la ley porque genera una ley indígena frente a la ley común. Divide los territorios porque ahora son territorios ancestrales, y así suma y sigue. Y finalmente, ¿qué rompen con eso? El tercer principio, la fraternidad, porque somos tribus de nuevo, todas en conflicto unos con otros, y ya no somos nación. Ahí está. Entonces, Bolivia está en un grave problema, pero quería hacer el punto respecto a esta diferencia en tiempo y espacio de la generación actual respecto a nuestros padres y nuestros abuelos en términos de infraestructura, para decirlo muy fácil. Vivimos en una América pobre casi todo el siglo XX, y lentamente en los últimos años del siglo XX, los últimos 30 o 20 años, casi todos los países tuvieron un incremento económico importante. Bueno, eso, si no se maneja adecuadamente, pasa que la gente, primero, quiere tener acceso a bienes y servicios, pero en los modelos que quieren imponer, ellos no están imponiendo el decrecimiento, pues, porque la Agenda 2030 significa eso para nuestros países: dejar de producir tanto, dejar de consumir tanto, dejar, etcétera. Yo no sé Volvernos. cómo la gente no se da cuenta, pues, no se da cuenta, es increíble, Hay porque que leer la agenda. Si está es fácil. como que yo lo veo así. Mira que te cuento, Alex, nosotros estamos haciendo un estudio histórico muy grande de Paraguay en mi grupo, ya desde la época de la fundación de Asunción, y vamos bajando inclusive en la época española dentro de lo que vendría a ser España como nación y el imperio español en sí, ¿verdad? Nosotros creemos que eh, lo que pasó de la liberación de las Américas fue producto de la leyenda negra española y de la guerra cultural que implantan los anglosajones al imperio español, Es que, ¿verdad? Y permíteme eso resumir. se vuelve a hacer ahora porque están viendo que América Latina en sí estaba resurgiendo, estaba empezando a ser un peligro. Entonces, de alguna forma, a partir de los 90 esto se empieza a, ¿verdad? Aunque sabemos que ya en el 70 y tantos ya se empezó a Partió hacer todo. mucho tiempo atrás. Mira, solamente hacer el punto siguiente. La gente que ve Revolución Francesa cree,
porque se lo contaron mal, de que se trató de un movimiento nacional, porque el rey era muy malo y déspota, y porque la reina dijo que les dieran pastel, etcétera. La revolución, o lo que llamamos Revolución Francesa, fue una subversión financiada por Inglaterra directamente a través del Banco Rothschild al tesorero del rey, que era el Al que le entregaba final, la plata, Házaros, que plata le entregaba Házaros. el dinero a los revolucionarios. ¿Y para qué? Porque Inglaterra, mientras Francia y España, dos potentes imperios, tuviesen el poder que tenían, no tenía ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad de expandirse. Su gran meta era lograr apropiarse de América. Si, lo soñaban siempre. Recuerda que no tenían posibilidad de venir a comerciar, y por eso venían los corsarios a América, los piratas. Pues bien, la invasión napoleónica de España, que va a propiciar las revoluciones en América, también fue financiada por Inglaterra con un préstamo de 67 millones de francos directamente del Banco Rothschild a Napoleón para invadir Y España. fíjate un detalle. España cree ser aliada de Francia y les deja las puertas abiertas para que invada Portugal. Y cuando llegan ahí se le arma el tema del Toledo y se le arma todo el problemón cuando Francia se le da vuelta la tortilla a España. Y ahí ya es tarde. Y eso, al final, los ingleses, que fueron los que hicieron el préstamo, el bendito préstamo, se alían con los portugueses, le vuelven a crear un ejército a Portugal que no tenía ejército Claro. y, y le empiezan a echar los franceses de España. Al final son los libertadores de España. Son esos giros históricos impresionantes. Y solamente para terminar con el punto, recordemos que España en América, nosotros somos parte integral del Reino de España desde el inicio. La reina Totalmente. Isabel la Católica misma fue la que señaló que todos los indígenas americanos eran súbditos de la corona, es decir, en igualdad de condiciones jurídicas de cualquier español, porque eran españoles, del punto de vista jurídico. Esta América española, que se nos ha enseñado, porque es una campaña, como tú bien dijiste, leyenda negra, a terminar diciendo que somos colonia y que fuimos expoliados y explotados y no sé qué. ¿Y el mestizaje dónde metes? Si usted la compara con lo que hicieron los ingleses en Estados Unidos, que literalmente cometieron genocidio con más de 30 millones, el estimado, de aborígenes norteamericanos, que los eliminaron. Acá no, acá hubo mezcla por todos lados, en todas partes. Los españoles con India que encontraban tenían hijos. Y de vuelta también. Pues bien, Sí, así cierto. fue, Sí, así fue. pues. Por eso América es como es, pues. Es muy distinto lo que llaman la colonización española de América de lo que fue, es así, la colonización inglesa de Estados Unidos. Allá no había esa mezcla que estamos hablando acá. Es tan excepcional que pasara algo así que inventaron este personaje famoso en Pocahontas. ¿Recuerdas? Sí. Esta indígena que tiene un amorío con un inglés. Porque es excepcional. No ocurría, acá es normal, acá nadie le importaba un carajo. En Chile, uno de nuestros conquistadores, que llegó con Pedro Valdía, Francisco de Villagra, tuvo que ir a rendir cuenta a Lima al virreinato, el juicio de cuentas que se llama, para ver qué es lo que había hecho. Entonces llegó y le preguntaron por las platas y las típicas cosas administrativas, la adquisición. Entonces llegó un momento y le dice, ya, está todo perfecto, pero por favor explíquenos esto. ¿Por qué usted ha tenido 104 hijos con 54 mujeres indígenas? Y Villagra los queda mirando y les dice, porque creo hacer un mejor favor a Dios teniendo hijos con las indias. Ya tenían en la cabeza la idea, porque acuérdate que la conquista tenía por dos objetos, obviamente el objeto material, pero también el objeto espiritual, de convertir al catolicismo a la población. Bueno, él lo que estaba pensando, Era en tenía eso. hijos, era en eso, era en eso, porque estaban formando nación, pues por eso. Y ahí mismo también está el tema de que entra todo el tema este de la Iglesia Católica contra
lo que vendría a ser Inglaterra y Y la la, reforma. la reforma, la reforma. Es una pelea, es una pelea. Nosotros tenemos un quiebre Porque hasta el día de hoy. España puede que financiaba y era el brazo ejecutor de Roma, Así sin es. que España tenga una nación, o sea, sin que España tenga una religión propia de la nación. Entonces, ellos absorben el cristianismo, es cristiano, después de echar a todos los musulmanes, y queda como el brazo ejecutor de Roma. Exactamente fue así. Y hasta el día de hoy tenemos esta división muy clara en América. De México hacia abajo, somos católicos, en genérico, y de ahí para el norte, protestantes. Está Inclusive claro. En Miami mismo, la cantidad de católicos. No, no, eh, eso es ahora. Eso sí, es ahora. Yo te digo históricamente. sí, ya Históricamente, sé, claro, ya sé. hoy día hay Pero mucho católico en esta posición. ahí justamente voy a esto. Todo lo que pasa hoy en España viene y repercute acá. O sea que ellos tienen que destruir España para poder replicarlo en América Latina. Es como que la gente no se está dando cuenta que territorialmente ellos siguen atacando al mismo imperio. Al mismo Y, imperio. y ahí está una de las cosas que yo estoy diciendo dentro de mis eslogan que estoy compartiendo acá en la Guarida del León, es que el mundo está acéfalo desde que perdió el imperio español. Bueno, uno de las catástrofes geopolíticas del siglo XVII-XVI fue el desmembramiento lento y después acelerado, finalmente, de lo que había sido el Imperio Español. Y particularmente, Con la y con entrada esto de los cierro, Borbones. nos fuimos, claro, y particularmente cuando los Borbones se hacen cargo del poder, porque los Habsburgos habían, esto es muy notable, los Habsburgos estaban con una política, recordemos que España tenía los cabildos, es decir, corporaciones autónomas, civiles, con mando, lo que son las municipalidades actuales. Bueno, eran sumamente importantes. El rey no podía, por su propio fuero, a un cabildo X imponerle tal cosa. No, tenían autoridad propia. Pero cuando llegan los Borbones, eliminan, porque son absolutistas, todo eso. Y Y eso, empieza entre las otras cosas, revoluciones comuneras, pues. y eso, entre otras cosas, va a determinar lo que pasa en América, por esta política borbónica. Así Es un mismo. tremendo... Nos fuimos para atrás mucho, pero volvamos para acá. Pero se repite, pero es un ejemplo tocar esto, porque es un calco de lo que está pasando hoy y la gente no lo ve. La buena o mala noticia de este año es que volvió la historia. Eso es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el 89 cae, se reunifica Alemania y cae la Unión Soviética, Occidente, y Estados Unidos en particular, se compró la leyenda del fin de la historia, de Francis Fukuyama, famosa. Y esta idea del fin de la historia era, claro, cayó el comunismo, ganó el capitalismo, ya no hay que preocuparse más de esto, están muertos, así que dediquémonos a hacer negocio, olvidémonos de la política, Vamos a crecer. solamente dinero, etc. Esta política neoliberal genérica estoy hablando, que claro, genera negocio, genera riqueza, genera capital, etc. Pero dejaron de lado completo el problema ideológico. ¿Y qué hizo la izquierda? Se reinventó. Entonces ya no son marxistas clásicos, son post-marxistas, no son estructuralistas de la Escuela de Frankfurt, son post-estructuralistas, y no son modernos, son post-modernos. Eso es de construcción. Este es el modelo ahora. Y durante 30 años, por lo bajo, 40 en realidad, han estado operando en todos nuestros países. ¿Para qué? Para eliminar al Estado. Lo que se requiere y lo que se busca es el fin de los Estados-nación. Eso es el objeto final. ¿Por qué? Y aquí conecta con el problema Agenda 2030, ONU, globalismo. Porque no va a haber nunca en el planeta un gobierno mundial mientras existan naciones. Tan simple como eso. Y mientras existan naciones-estado, imposible un gobierno mundial. Podemos tener alianzas, podemos tener lo que quiera, pero no un gobierno mundial. Para que haya un gobierno mundial, es absolutamente indispensable destruir los estados-nación. ¿Y cómo se logra? Transformando los estados tribales. Ya dije, con estados plurinacionales. Entonces, se desmembra solo por dentro, ni siquiera es que tengan que hacer gran cosa. Cambian la constitución y basta.
Y ese objetivo es de corto plazo. ¿Por qué? Porque el horizonte que tenían en mente, ojo, Torre Gemela, 2000, 2035, ya tenían en mente que íbamos a tener este tipo de estructuras funcionando, 2050 operando. Eso es medio siglo, no es nada. ¿No? Resumen, tienes ataques desde estructuras globalistas internacionales, Naciones Unidas, todas las estructuras que tiene Naciones Unidas hacia abajo, que son la FAO, todas. Hoy día probamos, estos 2 años o 3 años hemos probado uno de los brazos armados que tienen, que es la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Todos nosotros tuvimos que usar la estupidez bozal y se nos estaba obligando, entre comillas, a vacunarnos. Aquí en Chile salió la ministra hoy día a decir que tenían identificado a todo el 1.700.000 y tantos mil, incluido yo y toda mi familia, que no se han vacunado, que lo vayan a ir a buscar. Que vengan a buscarnos. A ver, ¿cómo la vamos a recibir? Acá no Pues tienen bien, esa caradurez porque somos muchos todavía. bueno, esta es una forma de control social de masas. Para eso sirve. Y si no es hoy día el coronavirus, mañana va a ser la pandemia del mono o del jaguar o del Itaipú o lo que sea. ¿Por qué? Porque el terror y la crisis en deconstrucción son manera de gobernar. Es una frase de ellos. El terror y la crisis son, ante todo, formas de gobernar. Estoy citando de Luz ahí. Pues bien, cuando te tienen a la población atemorizada todo el tiempo, porque ahora tenemos el problema, aparte de la pandemia, aparte Guerra. del Quieren a mono, toda cosa meter guerra porque ya la población se atemoriza. Y la gente cuando tiene temor, ¿qué hace? Nada, está atemorizada. Hay que salirse del estado de temor y pasarse al estado de bronca. El estado de bronca te deja hacer cosas, no el de temor. claro, totalmente. Mira, creo que sin querer, profe, tocamos todos los temas y nos fuimos un poco más para allá. Y Pasa. bueno, Alexis, yo creo que está perfecto esto, está fantástico. Muchas gracias por estar por aquí de vuelta. Eh, que tenga una muy buena noche, creo que fue una linda tertulia y vamos a estar levantando esto en la guarida y te voy a estar pasando el video también para que lo tengas por ahí. Me alegro mucho. Un gran abrazo. Espero verlos pronto y recuperarme porque todavía tengo este Pero problema con... te vi caminar, ¿eh? Hasta que Sí, ya ya estoy estamos, pudiendo caminar, estamos, ¿eh? pero todavía estoy con osteomelitis, infección al Claro. hueso, entonces tengo una herida ahí que supura y la infección todavía está, pero estoy mejorando, ya queda poco, queda poco. Cuando te recuperes, veníamos a comer carne acá. Así es. Un abrazo. Dale. Hasta luego. Chao, chao, Alexis. Suerte. Gracias, gracias.